Bai, entzuten da, bueno, kaixo, atzalde on denori eta mila esker etortzeagatik. Gaur aurkeztera goaz saio berri bat, Auschwitzetik haratago programa kulturalaren barruan, eta dakizuenez programa kultural hau Sein Auschwitz erakusketarekin paraleloan dijoa. Gogoratu nahi nizueke hitzaldia streaming bidez jarraitzeko aukera izateaz gain, grabatzen dela eta 3 egun barru eskuragarri egongo dela KMK elkarrizketa gure kanal digitalaren berrian. Programak bi atal desberdinak ditu, alde batetik Edurne Portelak diseinatu duen ziklo bat, eztabaidak, mahai inguruak, hitzaldiak, eta bestetik zine ziklo bat nun Begoña del Teso kazetariaren eta Euskadiko filmategiaren laguntza izan dugun. Hain zuzen, gogoratu nahi nizuek hurrengo asteartean, atzaldeko 6etan, proiektatuko dugula El hijo de Saúl pelikula, Oscar Saria eta Canneseko zinemaldiak irabazi zuen, eta ikusteko deserosoa da, baina esperientzia izugarria delakoan nago. Gaurko hitzaldian gurekin dakagu Noelia Adanez eta bere hitzaldiaren izenburua Violencia de masas, violencia sexual, la mujer como víctima en guerras y conflictos civiles, eta Noelia aurkezteko hemen dago Itziar Alkorta, Euskal Herriko Unibertsitatearen irakaslea. Bueno, muy brevemente agradeceros vuestra presencia. Aquí seguimos adelante con este programa cultural que hemos titulado Más allá de Auschwitz y que discurre en paralelo a la exposición Sein Auschwitz que acoge Koldo Mitxelena Kulturgunea hasta el 3 de julio. Recordar un par de cosas que además de seguir la charla en directo vía streaming también, todas estas charlas se están grabando y en 3 días estarán colgadas en nuestra web, en el nuevo canal digital que hemos abierto que se llama KMK Elkarrizketak, que es un repositorio de actividades de Koldo Mitxelena. Y también recordar que nuestra biblioteca quincenalmente presenta una selección de libros y películas relacionadas con los temas que vamos tratando y que van poniéndose encima de la mesa en este ciclo, y esta selección podréis encontrarla en los centros de interés de la biblioteca y también en la página web. Como sabéis, Más allá de Auschwitz es un ciclo que se compone, que tiene dos patas. Por un lado, el ciclo de debates y conferencias diseñado por la escritora Edurne Portela, y por otro un ciclo de cine en el que hemos contado con la colaboración de la periodista Begoña del Teso y con la colaboración también de la Filmoteca Vasca. El próximo martes continúa este ciclo de cine y vamos a proyectar a las 6 de la tarde la película El hijo de Saúl, que es una película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en el año 2015 y también el Festival de Cannes. Una película que presenta el Holocausto de una manera como no se había visto antes, incómoda de ver, pero bueno, pues realmente toda una experiencia. Y en cuanto a la sesión de hoy, bueno, pues aborda el tema de la violencia sexual en el contexto de la violencia de masas, porque como sabéis, este ciclo, este programa cultural, Más allá de Auschwitz, parte un poco de la premisa de considerar que el Holocausto es un fenómeno pues incomparable y singular, pero que bueno, pues está rodeado de una lógica de violencia de masas que le preceden y que le suceden, ¿no? Violencia colonial, limpieza étnica o violencia sexual, que es el ámbito en el que se enmarca la conferencia de hoy. Julián Casanova, el historiador Julián Casanova, que inauguró hace unas semanas este ciclo, plantea en su libro Una violencia indómita cómo los diferentes conflictos armados que discurren por toda la Europa del siglo XX y también otras violencias ocurridas en otras partes del mundo, cita crear un entorno de dinámicas específicas y excepcionales de violencia sexual, de licencia para violar de forma repetida y como espectáculo público. Y para presentar esta conferencia contamos con la presencia de Itziar Alkorta, que es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco,
y que ha desempeñado y desempeña diferentes responsabilidades institucionales. Ella es directora de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, actualmente es patrona de la Fundación Jura Vasconiae, en la que dirige la colección de Derecho Privado Vasco, y ha sido secretaria también de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Por mi parte nada más, Itziar, darte la palabra y cuando te parezca, pues adelante. Arratsaldeon danoi, eskerrik asko Patxi. Eskerrak ematen utziko dizkiazu lehenik eta behin, zeren benetan niretzat oso aukera berezia da aur arratsaldean hemen egotea. Eskerrak eman nahi dizkiot Patxiri eta baita Edurne Portelari eta Luisa Etxenikeri, nirekin gogorarazteagatik. Egia esan, niri ezoikoa egiten zait, ez dakit zuei ze gertatzen zaizuen, baina elkarrekin egoteko aukera fisiko hau izatea, iruditzen zait, benetan gauza bitxia eta guretzat oso garrantzitsua, ez da, orduan oso gustora nago, eta espero dut ere, gaurko hitzaldia ikusiko duzue zein interesgarri izango den, guretzat ere aukera bat izatea, elkarrekin egoteko aukera hau gozatzeko, ez da. Ondo iruditzen bazaizue, nik Noelia aurkeztuko dut, aspaldidanik jarraitzen dut, bere unibertsitateko ibilbidea eta baita gerorakoa ere, niri bereziki asko interesatzen zait, bere ikuspegi feminista, eta egiten duen kritika ere nik asko apreziatzen dut, eta nahi nuke berak uler dezan gazteleraz egitea. Berak ez baitu euskeraz jarraitzeko aukerarik, eta ez dut bietara egingo, bestela berari kenduko diogu hitzordua eta badakigu denak 9:00 hasi behar dugula etxera joaten. Orduan iruditzen zait ekonomizatu egin behar dudala eta zuzenean pasako nahi zuen baimenarekin gaztelerara. Noelia Adánez encarna una de las voces más originales, rigurosas y provocadoras de la esfera pública española actual. Además de editora y ensayista, es tertuliana en el gabinete de Julia Otero y autora de obras teatrales que, en forma de monólogos confesionales y combativos, resucitan voces como la de Emilia Pardo Bazán, Gloria Fuertes o Carmen Martín Gaite. Junto con Alberto San Juan, creó el Teatro del Barrio, donde nació el proyecto Mujeres que se atreven. Además de una intensa participación en las redes sociales, colabora con medios como Contexto y La Marea. Como os decía, yo tuve noticia de ella por primera vez con motivo de un manifiesto que ella leyó allá por el año 2008 o 2009 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el que denunciaba las estructuras de poder universitarias. Era su despedida de la carrera académica para la que ella se había formado durante 15 años. En 2002 se doctoró en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense con una tesis sobre el liberalismo español ante las independencias latinoamericanas. Y en 2005 publicó su primer libro académico. Estaba, por tanto, preparada para su consolidación como profesora universitaria. Pero, en aquel momento, a la crónica escasez de plazas en Ciencias Sociales en la Universidad Española, se sumó con muy mala fortuna la crisis y los recortes que llegaron inmediatamente a la universidad. Así que después de varios años de precariedad, como tantas otras investigadoras, se vio obligada a abandonar su carrera académica. En aquella situación, desde el paro, con un hijo de corta edad, tuvo que reinventar su vida profesional. La transformación de Noelia Adánez en dramaturga y ensayista se debe, como ella dice, a una tragedia generacional. Y a pesar de todo, ella dice ser una privilegiada, una superviviente de una generación perdida. Quizá, me parece a mí, que ella piensa que en el fondo ha tenido una oportunidad de reinventarse y que la labor que ella hace como gestora cultural, ensayista y dramaturga alcanza probablemente más proyección que la que hubiera tenido en los círculos académicos. Hoy, Noelia Adánez va por libre. Es una voz crítica e independiente en la cacofónica esfera pública española que sorprende por su sinceridad y por su honestidad intelectual.
En una entrevista reciente, ella denunciaba la falta de cultura crítica que invade la arena cultural y política española. Según ella, en esta situación crítica no estamos haciendo contribuciones valiosas a la cultura política democrática que este país necesita para reinventarse. Estamos sobreviviendo, pero no transformando. Sobre el movimiento feminista, en otra entrevista, denuncia la hegemonía del feminismo burocrático e institucional que se proyecta en el debate, por ejemplo, en torno a la reciente ley trans. No hay nada que se pueda rescatar de este debate, dice ella. Un feminismo contrario a los derechos humanos, supersticioso, miedoso y excluyente, que solo puede entenderse con la ultraderecha y darle alas. En fin, hoy Noelia Danez nos visita en el contexto, como se ha dicho, de una iniciativa excepcional, el proyecto Más allá de Auschwitz, organizado por el Koldo Mitxelena de manos de Edurne Portela. Un proyecto en el que, como se ha dicho, se trata de reflexionar sobre la necesidad contemporánea de revisitar el siglo XX. Un siglo de ideas en el que el pensamiento de unos pocos se impuso sobre las vidas de muchos. De la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, al afianzamiento del poder del comunismo en la Europa del Este, este ciclo de conferencias reivindica un lugar para la reflexión sobre la historia reciente en la era del olvido, como la calificó Tony Judt, refiriéndose a nuestra era. Él mismo nos advertía del riesgo de dar la espalda al violento siglo XX sin haber aprendido las lecciones. Esta necesidad de reivindicar la función de la crítica en la historia reciente se proyecta directamente en el tema de hoy, la violencia ejercida en los conflictos sobre los cuerpos de las mujeres. En la guerra, el cuerpo de la mujer se convierte en campo de batalla donde dirimir el odio y el castigo al enemigo. Es una corriente que atraviesa el continente europeo durante todo el siglo XX, como prueban los testimonios de las mujeres en la guerra civil, en los campos de concentración nazis, en las tierras arrasadas por las tropas soviéticas, y alcanza también, más recientemente, a las violaciones en masa de mujeres bosnias. En la guerra de los Balcanes, que precisamente Noelia Danez conoció como observadora internacional, siendo ella muy joven, en el año 1995, con motivo de las primeras elecciones que se organizaron después de aquel tremendo conflicto. Desde la independencia intelectual y la capacidad de la crítica libre, ella nos hablará de la violencia sexual como violencia de masas, la mujer como víctima en guerras civiles y conflictos. Muchas gracias por venir, Noelia, y compartir con nosotras tus reflexiones y tus ideas esta tarde. Eskerrik asko, cuando quieras. Arratsaldeon, eskerrik asko, en primer lugar, al Koldo Mitxelena por haber tenido esta iniciativa que me parece interesantísima. En segundo lugar, a Patxi Presa y, en tercer lugar, pues a Edurne Portela. Va a ser muy difícil hacer esto con la mascarilla y las gafas. Ustedes tengan paciencia conmigo, verán que me las quito, me las pongo, pero es que no va a quedar otro remedio porque se empaña. Ya veremos a ver cómo resolvemos el asunto. Decía gracias también a Edurne Portela, que, como ha dicho Patxi, pues ha diseñado, ¿no?, este ciclo de conferencias y que, bueno, me llamó para pedirme que estuviera hoy hablando de violencia sexual masiva, de violaciones masivas en contextos bélicos, de conflictos armados. Yo, con la dificultad de mascarilla y demás, lo que he hecho ha sido, y con la tendencia que tengo a dispersarme, y gracias, Isiar, creo que te lo he dicho, pero si no vuelvo a insistir, perdóname, ven cómo tiendo a dispersarme, tengo esa facilidad. Lo que he hecho ha sido escribir la charla para no ahogarme mucho hablando, pero voy a intentar que no se aburran ustedes, porque claro, si convierto esto en una lectura, pues igual nos dormimos yo la primera. Entonces vamos a ver si encuentro un equilibrio entre el vaho, la mascarilla, la lectura, la charla, y bueno, hacemos una cosa, en fin, razonable y que nos entretenga a todas y sobre todo que sirva para que tomemos conciencia de la dimensión extraordinaria que tiene el asunto que tenemos hoy entre manos y de lo que puede haber significado en la vida de miles, cientos de miles de mujeres. Bueno, voy a hablar entonces de violencia, como digo, sexual en conflictos armados.
Y voy a hacerlo compartiendo algunas consideraciones teóricas con ustedes, no asustarse, o sea, son algunas primeras, digamos, una manera que tengo de acercarme al asunto para tampoco banalizarlo, sino partir de un lugar que creo que tiene interés. Y después trataré de concretar esas reflexiones mediante el recurso de la exposición de dos experiencias históricas concretas. La primera tiene que ver con las violaciones durante la Segunda Guerra Mundial en Italia, concretamente en el sur del Lacio, en lo que se llamó la línea Gustav en el año 44, violaciones que fueron perpetradas en este caso por tropas aliadas, concretamente por tropas integradas por soldados coloniales marroquíes, pero que dependían del mando francés y eventualmente a la postre del mando norteamericano. ¿De acuerdo? Ese es el primer, proceso, porque no me gusta hablar de caso para no caer, ¿no?, también en la banalización que voy a tratar. Y también por salir un poco dentro de que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra convencional entre Estados, pero de salir de las referencias que tenemos quizá más presentes, más a mano, que serían, por supuesto, las violaciones de los nazis, de mujeres judías y rusas, pero también las de los soviéticos, de mujeres alemanas. Entonces, por no utilizar casos más conocidos, y puesto que esos otros se han documentado muy bien aquí en la exposición y en otras charlas que van ustedes a tener, pues he querido tomar esa referencia, la línea Gustav en Italia. Y porque se trata, como digo, de una guerra convencional y quería tomar la referencia de una guerra convencional para que veamos la diferencia con lo que viene después, con lo que llamamos normalmente las nuevas formas de guerra que aparecen en el contexto de los conflictos de Yugoslavia y Ruanda en la década de los 90 del pasado siglo. Entonces, hablaré de Italia, línea Gustav, año 44, y hablaré de Yugoslavia. ¿Por qué de Yugoslavia y no de Ruanda? Pues porque no me daba tiempo a todo. Del mismo modo que he elegido el caso italiano, pues en esta ocasión elijo el caso yugoslavo, y también es verdad que yo conocí Yugoslavia una vez que se había producido la guerra de secesión, porque trabajé como observadora electoral en distintos lugares del territorio bosnio-croata a partir del año 95. Es decir, al poco de la firma de los acuerdos de paz de Dayton, visité por vez primera Bosnia-Herzegovina, y después lo hice, si no recuerdo mal, porque la verdad es que lo debería de haber mirado para decir las cosas con rigor, pero creo que lo visité después en 4 ocasiones más, pero pudieron haber sido 3. También he trabajado en Albania como observadora internacional en el año 97, en una situación muy parecida a la de los Balcanes, y también he visto la afectación en el territorio, en este caso albano, de las mujeres después de un conflicto que no llegó a deflagrar en el caso albanés, pero que estuvo a punto de hacerlo. Quiero decir con esto que mi vínculo con Yugoslavia viene de ahí, y que en este sentido también quiero agradecer al Coldo Michelena esta oportunidad, porque es verdad que he mantenido siempre, digamos, una cierta relación de interés con la ex Yugoslavia, pero no lo he intelectualizado, no he elaborado nunca un discurso sobre lo que creo que vi y lo que viví yo allí y lo que sucedió durante aquellos años, de manera que este ciclo me ha dado a mí la oportunidad para hacer eso también, con lo cual estoy encantada por ese lado. Y también de esta forma un poco justifico la elección de estos dos fenómenos o procesos y no de otros, ¿no? Porque pues como hay que elegir ya sabemos que es algo terrible porque implica sobre todo dejar cosas fuera, pero no quedaba más remedio, ¿no?, que hacerlo así, o eso he pensado yo. Bueno, entonces para ilustrar estos dos casos concretos voy a tomar o voy a proponerles a ustedes, si es que no las han visto, el visionado de 2 películas. Claro, como no las vamos a ver, yo se las voy a contar. Para la línea Gustav, 2 mujeres, de Vittorio De Sica, una película de 1960, es un clásico, protagonizada por Sofía Loren, que está probablemente en el mejor papel de su vida. De hecho, le dieron el Oscar a Sofía Loren por 2 mujeres, de Vittorio De Sica. Y la otra es una película menos conocida, pero una película excelente que también les recomiendo muchísimo. Se titula Grabaica, el secreto de Esma. Grabaica es muy difícil que yo lo deletree, entonces con el secreto de Esma será suficiente para entendernos. Grabaica es un barrio de Sarajevo. Esta es una película de una directora bosnia que a mí me interesa especialmente, que se llama Jasmila Sbanic, y ganó el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín en 2006. Ambas películas, y siento publicitarlo de esta manera, pero para facilitarle a la gente la vida, se pueden ver en Filmin.
porque como es una plataforma a la que todas y todos tenemos acceso, pues lo digo, por si después de la conferencia les apetece, ¿no?, ver las películas, que espero que sí que les apetezca, porque las he incluido sobre todo con ese propósito, aparte de por lo que me valen, lo que me sirven a mí, ¿no?, la utilidad que tienen para contar el rollo que quiero contar. Bueno, yo es que creo que el cine o la literatura, y que en general cualquier expresión artística, sirven muy bien para entender, pero también para poner cuerpo a fenómenos como el que vamos a tratar hoy, un fenómeno en el que por lo demás el cuerpo lo es casi todo. Voy a hablar entonces de violencia sexual masiva en conflictos armados, partiendo del señalamiento de dos paradojas, a partir de las cuales yo me hice dos preguntas cuando quise abordar y darle un desarrollo al tema, ¿no?, que me tengo yo entre manos hoy aquí con ustedes. La primera paradoja es que creemos, y creemos seguramente con muy buen criterio, que siempre que ha habido guerras ha habido violaciones. Seguramente ustedes creen esto también, ¿no es así? Siempre que ha habido guerras ha habido violaciones. Es como consustancial a las guerras. Y sin embargo, el interés por comprender y explicar este fenómeno y la necesidad de generar un corpus jurídico protector de las mujeres es sorprendentemente reciente. Esto yo lo señalo como paradoja. Siempre hubo violaciones cuando hubo guerras. Y entonces, ¿por qué es tan reciente la preocupación por proteger a las mujeres en la especificidad de estas violencias que sufren? Tan reciente como hace 20 años. Mi pregunta es, ¿por qué aún considerándose las violaciones en conflictos armados reprobables y punibles? Porque siempre se han considerado reprobables y punibles, no es que se hayan aceptado, dado por buenas desde un punto de vista jurídico. ¿Por qué entonces no se crearon antes los instrumentos jurídicos específicos que captaran su especificidad? Bien, vuelvo a decir, esta especificidad no se capta jurídicamente hasta que no aparecen los tribunales internacionales de derecho de Yugoslavia y de Ruanda. Eso es finales de los años 90 del pasado siglo. Y hasta que lo que estos tribunales van dictaminando y sobre todo lo que justifica su formación no se transfiere también a la Corte Penal Internacional, del que, por cierto, como probablemente ustedes saben, de la que, por cierto, muchos países del mundo no son signatarios. Es decir, que haya un delito de violencia sexual de masas en conflictos armados no quiere decir que todos los países acaten la existencia de tal delito porque ni siquiera son signatarios de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, Estados Unidos no lo es, para que se hagan ustedes una idea. Pero bueno, no es el tema de nuestra conferencia, lo jurídico, que yo de eso no sé nada, y además tenemos aquí una jurista y seguro que meto la pata, solo puedo hacer consideraciones muy generales. Pero sí que pongo esto sobre la mesa para que nos demos cuenta de esto que llame una paradoja, ¿no? Porque si creemos que ha estado ahí siempre, el interés, digamos, tanto por comprender cuanto por paliar o evitar, es tan reciente. ¿Qué pasa con eso? La segunda paradoja. La violencia masiva sexual masiva en conflictos armados es muy, muy difícil de comprender. Muy difícil de comprender. De hecho, probablemente ustedes han venido aquí esta tarde porque les parece muy difícil de comprender. Igual han pensado que esta señora tiene una explicación. O sea, que supongo que esto también intuitivamente lo constatan, ¿no?, de alguna manera. Y sin embargo, quiero que piensen una cosa, el mensaje que lanzan los victimarios o perpetradores a las víctimas lo entienden muy fácilmente y muy rápido, y sus contextos respectivos también. Es decir, en el contexto del conflicto armado se entiende muy bien lo que significa ser violada, más allá del daño causado al cuerpo y a la propia alma, se entiende muy bien el mensaje que se lanza. Entonces, ¿qué trabajo es el que hay que hacer para decodificar este tipo de violencia? Esta sería mi segunda pregunta. Bien, en palabras de la antropóloga argentina Rita Segato, cuyos trabajos yo voy a tener muy presente en la charla de hoy, de una manera muy especial para quien quiera apuntar o tenerlo en cuenta, dos de sus libros, Las estructuras elementales de la violencia y Contrapedagogías de la crueldad. La pregunta que nos vamos a hacer es ¿cómo enfocar el análisis de un fenómeno de baja inteligibilidad? Es decir, que lo primero que constatamos es que este tipo concreto de violencia, la violencia sexual masiva en contextos armados, es un fenómeno de baja inteligibilidad. Cuesta mucho entenderlo. Y cuesta mucho entenderlo por el repudio moral que nos ocasiona. A veces la reacción moral juega a la contra de nuestra capacidad cognitiva. Y debemos ser conscientes de eso, porque cuanto más morales nos ponemos con este asunto,
menos entendemos si la moral es el punto de partida para comprender. Otra cosa es que hagamos un esfuerzo de comprensión para después juzgar, que de eso es de lo que se trataría idealmente, ¿de acuerdo? Pero que si nos cuesta entenderlo es normal que así sea, porque el rechazo moral es enorme, es extraordinario. Y debemos notarlo y sentirlo, y también en la charla de hoy nos tenemos que poder dar cuenta de eso y hacernos cargo, ¿no? Yo, desde luego, lo he sentido como una presión constante para poder preparar la charla, ¿no? No lo he dejado de lado, no lo he obviado y no he querido ponerme técnica. Bien, ¿cómo entendemos un fenómeno de baja inteligibilidad? Yo creo que, en primer lugar, lo haremos si evitamos explicarlo en términos de una única motivación. La monocausalidad deja de lado multitud de cuestiones que nos alejan de una comprensión cabal de este asunto. Sobre todo, la monocausalidad puede llevarnos al equívoco de creer que las violaciones en masa en contextos armados ocurren siempre de igual manera y no dejan de ser un efecto del patriarcado. Es decir, por el hecho de que siempre que hay guerras ha habido violaciones, nos puede parecer que toda violación sexual en contextos armados es la misma cosa, digamos, es la repetición de una misma acción a lo largo de la historia, desde la Grecia clásica hasta la actualidad. Eso no es así. Y la causa de que esto ocurra no es el patriarcado. No es por causa del patriarcado que los hombres violan a las mujeres de forma masiva en tiempos de guerra, si bien es verdad que el patriarcado nombra un conjunto de fenómenos que nos ayudan a enmarcar estas violencias, pero no las explican. Una cosa es que el patriarcado sea un contexto en el que suceden determinadas cosas y otra cosa es que lo convirtamos en la explicación de algo. No lo es, no lo es. El patriarcado nombra un conjunto de fenómenos, digamos, como por ejemplo el antagonismo de género, el machismo, la invisibilización de las mujeres, la competencia entre ellas y frente a los hombres, la supremacía masculina y todas las violencias que rodean estos fenómenos. Pero el patriarcado tiene su propia historia. Pero es que además la categoría mujer tiene su propia historia también, es decir, estamos hechas de historia. Por tanto, las violaciones masivas en contextos armados contra las mujeres, perpetradas contra las mujeres, tienen su propia historia también. Y yo creo que es a la historia a lo que hay que atender, por lo menos en este ciclo, porque podríamos abordar el asunto desde otra perspectiva diferente, pero al menos en este ciclo es a la historia a la que hay que atender para entender en qué consiste, como digo, este fenómeno de baja inteligibilidad. Es que me tengo que saltar cosas, porque voy viendo que aunque digo que no me tal, sí que me enrollo, entonces yo pasaré páginas rápido. Bien, yo cuando trato este tema, como cuando trato otros muchos, tengo una perspectiva de género y feminista, que creo que todos ustedes seguramente pueden compartir si la bajo, digamos, a un nivel en el que todas y todos podamos estar de acuerdo. Yo creo que el feminismo es un discurso político que se moviliza contra todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres. Como ven, mi feminismo no es muy igualitarista y no es muy propositivo, es más bien un feminismo de denuncia, por lo menos en el contexto y en el momento en el que estamos. Yo diría que de todas las formas posibles de violencia que sufrimos las mujeres, probablemente la más cruel o una de las más crueles es la violencia sexual. No sé si estarán de acuerdo conmigo en esto. Quizá los hombres no sepan decirlo, pero las mujeres tal vez sí que lo tengan más claro, ¿no? Es una intuición que tenemos muchas mujeres. La violencia sexual es probablemente la forma más cruel de violencia que podemos sufrir las mujeres. Si además hablamos de violaciones sexuales masivas en contexto de guerra, lo que creo que tenemos que hacer en primer lugar es no tratar de comprender esta violencia yendo a las motivaciones del violador, porque eso nos va a hacer dar vueltas en círculos y nos va a llevar por terrenos pedregosos, por los terrenos de los casos particulares, es decir, de por qué el violador ha perpetrado una violación, nos hace convertir el hecho de la violación en un caso, ¿no? Es la motivación del violador, nos hace ver la violación como un caso, un suceso. Si se fijan, las páginas de sucesos de los periódicos solían ser el espacio que ocupaban las informaciones relacionadas con este tipo de cuestiones. Claro, nosotras no queremos explicarnos las violaciones, menos aún en contextos armados como casos o sucesos.
Queremos entender los patrones, las pautas, el sentido que esto tiene, que forma parte de una estructura de violencia, que es un fenómeno masivo, como dice el título de esta conferencia. Es decir, que es un fenómeno de alcance social, que no solamente interpela y afecta a los victimarios y a las víctimas, sino a la sociedad en la que esto está teniendo lugar. Porque fíjense, si nos preguntamos por las motivaciones del violador, a mí se me ocurría preguntar, ¿el violador viola porque quiere implicarse en acciones de violencia? ¿Viola porque quiere demostrar su poder? ¿Viola porque es el ganador de una contienda? ¿Viola porque la mujer es la mujer del enemigo y en su ánimo está humillar o incluso aniquilar al enemigo? ¿Viola porque la mujer puede incluso ser el enemigo al que quiere humillar o aniquilar? También puede ser que viole porque desprecia a las mujeres, porque quiere demostrar su virilidad, porque la apropiación del cuerpo de una mujer implica la apropiación de una parte del territorio conquistado, pero quizá viola porque quiere transferirle a otro ser humano las humillaciones y la deshumanización de la que él mismo ha sido víctima en el transcurso de la guerra. Tal vez lo haga porque violando a una mujer siente que sus propios miedos se desvanecen, o quizá lo haga simplemente para divertirse. O finalmente, quizá el violador en contextos de guerra viola por causa de la guerra, que como sabemos es un negocio de hombres en el que la violencia descontrolada termina por dirigirse de una manera muy particular contra quienes son más vulnerables. Los violadores violan en contextos armados por todas estas razones, por algunas de ellas, por una sola o incluso por otras muchas que a ustedes se les puedan ocurrir y que a mí no se me han ocurrido en este listado macabro que acabo de hacer. No lo sabemos, pero creo que lo importante no es entender por qué lo hacen, vuelvo a insistir, sino contextualizar para qué lo hacen. ¿Qué es lo que esas acciones expresan? ¿Qué sentido adquieren en cada contexto sociohistórico? Como dice Rita Segato, a quien mencioné hace un momento, la antropóloga argentina, deberíamos rastrear en estos crímenes la dimensión expresiva. Toda violencia tiene una dimensión instrumental y otra expresiva. En la violencia sexual la expresiva es predominante. Bien, en las guerras entre estados del siglo XX, las guerras convencionales, como la Segunda Guerra Mundial, que tomamos hoy como referencia, las mujeres eran capturadas como el territorio, apropiadas, violadas y eventualmente inseminadas. Esto se consideraba un daño colateral resultante del hecho de la conquista. Tales acciones han solido estar prohibidas, pero permitidas en circunstancias excepcionales. Claro, ¿qué circunstancias no son excepcionales en el marco, en el contexto de una guerra? Hay un contexto más excepcional que este, ¿no? Donde resulte más fácil quebrar las normas, ¿no? Hay un contexto más anómico que las guerras. Ahí están, para demostrar que no, pues la situación en Bélgica en la Primera Guerra Mundial, donde la violación de los alemanes se hizo tan habitual que se habló de la violación de Bélgica. La prensa británica decía «the rape of Belgium», la violación de Bélgica. Lo mismo pasó cuando los japoneses invadieron China y entraron en la ciudad de Nankín en 1937. Se habló de la violación de Nankín, fue tan masivo que se habló de la violación de Nankín. En la Segunda Guerra Mundial, como saben ustedes, el ejército nazi violó rusas y judías en su avance hacia el este. Cuando el ejército soviético entró en Berlín, les llegó el turno a las alemanas de sufrir las violaciones del enemigo. Por supuesto, podríamos hablar de los casos de los norteamericanos en Vietnam, de lo ocurrido en Bangladesh, y si salimos un poco de nuestro entorno más cercano, pues tenemos infinidad de casos en África y, por supuesto, también en América Latina. En fin, la retahíla es larga, el sufrimiento causado es inmenso. Yo les recomiendo mucho la primera historia de las violaciones en conflictos armados, o que incorpora un buen capítulo sobre conflictos armados que se escribe, que es la de Susan Brown Miller, traducida al castellano como Contra nuestra voluntad, a mediados de los años 80 del pasado siglo, para que se den cuenta que, como dije al principio, el interés por estos fenómenos y por estas cuestiones es muy, muy reciente. En el libro de Susan Brown Miller, Contra nuestra voluntad, en inglés Against Our Will, se escribe por primera vez, o se intenta por primera vez, hacer una aproximación al fenómeno de las violaciones sexuales en masa en conflictos armados, y es un libro tan reciente como acabo de mencionar. O sea que creo que esa paradoja está ahí latiendo y llamando nuestra atención sobre cosas importantes. Bien, en todos estos casos que acabo de citar, sobre todo los que hacen referencia a la Segunda Guerra Mundial,
La violencia sexual desplegada por los perpetradores posee una expresividad finalista, en el sentido de que quiere expresar de maneras muy diferentes la derrota del adversario. Los cuerpos de las mujeres son el lugar último en el que se verifica la derrota del enemigo, a través de la tortura, la prostitución forzada, la inseminación y el escarnio, cuando lo hay, que lo hay muy a menudo. En los cuerpos de las mujeres se acuerda la conquista, la apropiación de lo que era del otro. Y aquí quiero hacer una anotación personal y llamar su atención sobre este asunto. Siempre decimos que las guerras son cosa de los hombres, la paz también. No solamente los hombres son quienes hacen la guerra, también son quienes hacen la paz. Y hacen la paz muchas veces a través de violaciones, porque las violaciones coinciden con la conquista del adversario. De hecho, muchas veces de manera simultánea, y así pasa con la línea Gustav en el año 44, los italianos han claudicado en el 43. Las violaciones del ejército aliado son del 44. Son hombres haciendo la paz en los cuerpos de otras mujeres a través de actos de violencia. Quiero que reparen también en esta paradoja, también macabra. Bueno, en el marco de las guerras de nuevo tipo, es decir, hasta ahora hablaba de guerras entre estados. Segunda Guerra Mundial, si quieren, como ejemplo paradigmático de lo que vengo diciendo, ¿no? Expresividad finalista, los cuerpos de las mujeres como el lugar en el que se verifica la derrota. En el marco de las guerras de nuevo tipo, y aquí me refiero, como dije al principio, a los conflictos de Yugoslavia y Ruanda, sin embargo, conflictos en los que la cuestión étnica juega un papel decisivo y en los que hay una vocación de dominación y exterminio total o parcial de un grupo humano al que el perpetrador define como adversario a partir de una caracterización que el mismo perpetrador lleva a cabo de este grupo, las violaciones son instrumentos destinados no tanto a la apropiación, como vimos en el caso anterior, cuanto a la destrucción. Es decir, a la devastación física y moral de un pueblo percibido como un ente orgánico en el que las mujeres son una de sus partes distintas al soldado o al sicario contra el que se lucha. Sus cuerpos, los cuerpos de las mujeres, son el territorio en el que inscribir un mensaje destinado al adversario, pero además son el instrumento que facilita la victoria. Los cuerpos de las mujeres son el lugar en el que se firma la paz, como vimos en el caso anterior, y el lugar en el que se libra la guerra. Es decir, conflictos, guerras convencionales, conflictos entre estados, los cuerpos de las mujeres son espacios donde se verifica la victoria, nuevas formas de guerra, los cuerpos de las mujeres son el instrumento que facilita la victoria sobre el enemigo, porque sobre el enemigo hay un objetivo, o el genocidio o la limpieza étnica. Y una de las formas de perpetrar cualquiera de esos dos, o de lograr, digamos, cualquiera de esos dos fines, es la violación de mujeres. O sea, en el primer caso vemos, por tanto, cómo la expresividad es finalista y en el segundo caso la expresividad, lo que se busca, es de naturaleza más instrumental que finalista. ¿Se me va entendiendo bien en la exposición? Y no me voy alargando mucho. Bueno, pues yo voy muy mal de tiempo, entonces habrá que abreviar, porque yo ahora les quería contar las dos películas, que cada una de ellas ejemplifica un poco lo que he contado hasta ahora y un poco para poner en juego estas ideas, ¿no? Pero trataré de no irme más allá de 10 minutos más, que me noto yo a mí misma ya un poco pesada hablando. Bueno, entonces, para ir resumiendo un poco lo que tengo yo por aquí. Bien, el caso de Italia. Voy a contar un poquito así de qué va el asunto de la línea Gustav. La línea Gustav está en Italia, cerca de Roma, para que se hagan ustedes una idea, al sur del Lacio, y está desde el año 43, que ya digo que ya ha claudicado el Estado fascista, integrada fundamentalmente por tropas alemanas. Esta línea la rompen los aliados en mayo del año 44, en la primavera del año 44. La rompe concretamente el cuerpo expedicionario francés, integrado fundamentalmente por tropas marroquíes. Y a partir de los primeros días de mayo del año 44, este cuerpo expedicionario francés es responsable de una aterradora secuencia de actos de violencia sobre la población civil. Cientos de mujeres fueron violadas. Una vez la guerra terminó, esas mujeres
miles de mujeres fueron violadas en la línea Gustav. Una vez terminó la guerra, estas mujeres tuvieron que hacer frente a la incapacidad de la cultura local y de las instituciones nacionales de comprender y reparar las violaciones en masa. No hubo comprensión colectiva porque estas violaciones se trataron como casos y, por tanto, no hubo reparación. Porque, claro, cuando la violencia se ve como casos, pues lo que hay son acciones puntuales y generalmente insuficientes, ¿no? No hubo una respuesta, digamos, institucional que lo viera como un problema colectivo, como un problema social. Bien, tenemos noticias de este episodio a través de multitud de testimonios orales y de crónicas contemporáneas, pero también de la novela de Alberto Moravia, La campesina. Es una novela de 1957 en la que se basa la peli de Vittorio De Sica, Dos mujeres, la película de 1960. La peli de Vittorio De Sica cuenta la película de Cesira y su hija Rosetta, que tratan de huir a Roma cuando arrecian los bombardeos aliados. Después de pasar un tiempo en un pueblo cercano a su localidad de origen, reciben la noticia de que Mussolini ha sido apresado y, visto que puede darse por concluida la guerra, deciden retornar a su lugar de origen, es decir, no llegan nunca a Roma. Intentan llegar hasta Roma, pero no llegan a Roma. Entonces ya hacen ese viaje de ida y de vuelta, digamos, por donde está resquebrajándose en ese momento la línea Gustav, de manera que se van a encontrar tanto con soldados alemanes que están batiéndose en retirada, como con el cuerpo expedicionario francés. Por el camino de regreso topan con un contingente de tropas expedicionarias franco-marroquíes dependientes del mando norteamericano. Supuestamente, el comandante de ese cuerpo expedicionario francés, que es Alphonse Juin, ha transmitido a sus hombres que disponen de 50 horas para violar y saquear el territorio. Según una falsa proclama aparecida en 1956, esto es así. Pero fíjense ustedes qué interesante es la historia y la memoria y la relación que guardan estas dos disciplinas o narrativas sobre el pasado entre sí, que esa proclama es falsa, aparece publicada ex post facto y, sin embargo, los habitantes del sur del Lacio, en los testimonios que dan de lo que pasó en aquellos días terribles de mayo, la dan por buena, porque la proclama, aun escrita, digamos, después de los acontecimientos, recoge muy bien o da cuenta muy bien de lo que ellos creen haber vivido o de lo que de hecho han vivido. Yo les voy a leer brevemente la proclama para que entiendan lo que es el infierno que se desencadenó en el sur del Lacio a partir de este momento. Dice supuestamente Alphonse Juin: más allá de esas montañas, más allá de los enemigos que esta noche eliminaréis, hay una tierra amplia, rica en mujeres. Si conseguís trasponer esa línea sin dejar un solo enemigo con vida, vuestro general os promete, os asegura, os jura que esas mujeres serán vuestras según vuestra voluntad, durante 50 horas, y podréis tenerlo todo, hacerlo todo, cogerlo todo, destruir, saquear, si vencéis, porque os lo tenéis merecido. Eso también lo decía Stalin de los soviéticos cuando llegaban a Berlín, que menos que eso, ¿no? Después de tantos meses peleando y fuera de sus casas. Os lo tenéis merecido. Bien, en los testimonios de víctimas, la violencia desplegada por los marroquíes se considera natural porque se considera que las tropas norteafricanas son salvajes, entrecomillado porque lo he sacado de testimonios reales. Y se señala, sin embargo, como principales responsables a los norteamericanos, que dieron a los marroquíes carta blanca y no tutelaron ni protegieron a la población civil. Dos cuestiones con relación a este asunto. Es verdad lo que dicen quienes dan testimonio de lo sucedido. La responsabilidad al mando último era de los americanos y los americanos llegaron a Italia para liberarla, no para permitir el saqueo y mucho menos la violación de las mujeres italianas. Pero por otro lado, lo que las tropas expedicionarias francesas hicieron, estos soldados Goumier, no corresponde a su natural predisposición salvaje a la violencia o a la violencia contra las mujeres por el hecho de ser africanos. Se corresponde con el aprendizaje que estas tropas tienen de reprender la lucha anticolonial de la población marroquí contra la colonia francesa. Es decir, que su violencia es una violencia específicamente occidental. No tiene nada absolutamente de colonial, ¿vale? Lo digo porque tendemos a hacer del monstruo, digamos, enseguida nos quitamos de encima el monstruo. Igual que el fenómeno nazi, digamos, es quintaesencialmente occidental,
y lo podemos hasta conectar con la Ilustración, que tiene de pronto esa deriva, pues este tipo de violencia sexual no es especialmente encarnizada por el hecho de que los soldados sean marroquíes. Los soldados son marroquíes, pero sobre todo son franceses, y lo que hacen lo han aprendido en el ejército francés. Quiero que esto quede claro. Como resultado de estas acciones de violencia y de pillaje que duraron 3 semanas, prácticamente todo el mes de mayo del año 44, según un proyecto de ley del Senado italiano que se aprobó en el año 96 para hacer una reparación pero puntual de las víctimas, el total de agresiones fue de 2.000 mujeres. No sé, podemos multiplicar por 10 las 2.000, claro, las 2.000 que denunciaron, que en esa época, además el año 44, en un medio rural, pues imagínense ustedes, debió ser una parte ínfima. Mujeres de entre 10 y 86 años y 600 hombres. Volviendo a la película, de entre estas muchas mujeres, 2 de ellas eran Cesira y Rosetta, las protagonistas de La campesina de la película de Vittorio De Sica. Cesira va con su hija Rosetta. Rosetta tiene 12 años. Son violadas simultáneamente, la una frente a la otra, viéndose las caras, por un grupo de una veintena de soldados que la sorprenden mientras se encontraban intentando descansar en el interior de una iglesia. De manera que la profanación es del cuerpo de las mujeres, de las dos, una de ellas virgen, y del templo en el que descansan. O sea, aquí tenemos una concentración de simbolismo que sería una charla entera. Yo haría una charla entera con esta circunstancia, ¿no? Pero como no podemos hablar de templos, hoy estamos en otro lugar, en otros espacios, pues nos vamos a centrar en eso. Las violaciones llevadas a cabo por estos soldados lanzan un mensaje inequívoco. Se busca la destrucción moral del adversario a través de los cuerpos de las mujeres. Por esta misma razón, las violaciones cometidas en el sur del Lacio no pudieron incorporarse al refuerzo de la identidad nacional italiana, como por ejemplo sí sucedió en Kosovo, donde se reivindicaron esas violaciones, ¿no?, de mujeres albano-kosovares, para hablar de una identidad kosovar que había que proteger, ¿no?, frente a la acción del enemigo. En Italia no pasó eso, porque para los italianos reparar a estas mujeres era impensable, porque la prioridad fue ocultar pretendidamente para superar lo antes posible la condición de vencidos en la guerra. Es decir, si daban por buenos los testimonios de estas mujeres, estaban reconociéndose como vencidos una vez más. Se sentían humillados en su honor y, por tanto, el tema se resolvió de la forma más rápida posible y, vuelvo a decir, tratándolo como casos, no como un problema, digamos, de orden social que había que abordar desde las instituciones, pues con una perspectiva más colectiva. Bien. Las violaciones, y en concreto la de Cesira y su hija Rosetta, entrañan una pedagogía de la crueldad, en el sentido de una desvitalización, deshumanización y consiguiente cosificación de ambas. Madre e hija, al ser violadas en simultáneo, viéndose la una a la otra, pierden incluso ese vínculo entre ellas. Es decir, pierden el vínculo de madre e hija, porque no quiero pedirles que hagan este ejercicio, porque no debo hacerlo, pero pongámonos en esa situación. ¿Cómo se sale de eso? Si estás madre e hija viviendo esa situación, ¿no?, en simultáneo, las dos viéndose, es un aprendizaje que necesariamente rompe el vínculo. Primero, porque atenta contra cualquier forma de amor, y segundo, porque lo destruye, ¿no? Y entonces el amor madre-hija, yo creo que en ese momento claramente quiebra y el vínculo se pierde, ¿no?, se deshace. Es decir, a partir de ese momento, Cesira y Rosetta ya no son nunca más madre-hija, son dos mujeres, que es el título de la película. Título elegido con muy buen criterio. Ya no son madre-hija, son dos mujeres. ¿Qué han aprendido estas dos mujeres? ¿Cuál es el mensaje? Más allá del dolor, del drama, de la tragedia, de la infamia, ¿cuál es el mensaje? Está claro que lo que los victimarios tratan de trasladar es la idea de que ser mujer es eso que les están haciendo. Esa sexualización salvaje es ser mujer. Cesira no lo acepta, porque es una mujer mayor con más experiencia, pero Rosetta, que es una niña pequeña, enseguida lo entiende así. Y cuando llegan a una especie de refugio donde, bueno, las acogen y las ayudan un poquito, lo primero que hace Rosetta es irse de fiesta, ligarse a un joven que bueno, pues poco menos que la abusa. En fin, Rosetta se sexualiza.
porque ha recogido el mandato de la violación. Porque no saben ustedes que lo primero que siente una mujer violada es que es una puta, con perdón. De hecho, muchas veces el primer paso hacia la prostitución es la violación, más en contextos de guerra. Todas las mujeres que acababan en los burdeles eran mujeres que previamente habían sido violadas. ¿De acuerdo? Esta es la experiencia de Cesire y Rosetta. Yo les emplazo de verdad que vean la película, porque además tiene por lo demás un bonito final. Vittorio De Sica les da una oportunidad a estas dos mujeres que acaban, bueno, abrazadas en un acto, yo creo que de reencuentro, donde ellas son capaces de habitar, digamos, conjuntamente la humanidad que alguna vez fue de ambas, y quién sabe si reconstruir ese vínculo madre-hija para dejar de ser dos mujeres y volverse a ser la madre y la hija que fueron, ¿no? Segunda película. Voy fatal de tiempo. ¿Me perdonan ustedes? Abreviaré todo lo que pueda, porque no era mi intención extenderme tanto. Pues es que nos tenemos que ir a Yugoslavia ahora, o sea, que lo vamos... Me sabe mal que le dediquemos poco tiempo a Yugoslavia, pero lo voy a hacer porque no queda más remedio. Bueno, Yugoslavia. En Yugoslavia las violaciones masivas no se conceptualizaron solo como el lugar en el que se acuerda la paz, en el que se verifica la conquista, ¿no? Sino que las violaciones masivas fueron el instrumento al servicio de procesos de limpieza étnica. Por tanto, las violaciones fueron una tarea del guerrero, no el descanso del guerrero, sino la tarea del guerrero. En Yugoslavia se violaba porque lo dictaminaba así el mando superior. Era una obligación de los soldados. Esto cambia, como ustedes comprenderán, muchísimo el panorama, muchísimo. Y, como ustedes también podrán suponer, lo cambia para peor todavía, si cabe, vamos a peor. El cuerpo de las mujeres, como digo, no es solo el lugar en el que se verifica la conquista, que también, sino un instrumento para lograrla. Como explicó el historiador Bernard Brunetet en un libro que les recomiendo muchísimo y que creo que viene muy a cuento de este ciclo, que se titula El siglo de los genocidios, a partir de las guerras de Ruanda y de Yugoslavia, la violación no es una oportunidad que da la guerra, sino una orden que ejecutan quienes tienen poder para ello. La violación sería el acto de soberanía total en cuanto a control del territorio y del cuerpo de las mujeres. Control irrestricto, voluntad soberana, absoluta y discrecional, cuya condición de posibilidad es el aniquilamiento del otro en tanto que otro. Al otro, al que no soy yo, le puedo aniquilar de dos maneras. O me lo cargo o lo convierto en lo que yo soy. ¿Cómo convierto a mi enemigo en lo que yo soy? Violando a sus mujeres e inseminándolas. Eso fue lo que hicieron los serbios. Violar a mujeres bosnias y croatas para que parieran criaturas serbias. Que no parían criaturas serbias, lógicamente, parían criaturas apátridas y bastardas. Porque la etnia pues, no se transmite por el ADN. La etnia es un proceso de socialización y de aprendizaje. Es un concepto pues, como el de raza, científicamente débil. Pero digamos que en el imaginario integrista y enloquecido del mundo serbio, también del mundo croata, del mundo bosnio-musulmán, en aquella época se conceptualizó las violaciones masivas como un instrumento al servicio de un proyecto de limpieza étnica en los términos en los que acabo de señalar. Bien, como digo, no hay forma más eficaz de suprimir la alteridad que hacer del otro uno mismo. Las violaciones de mujeres en Yugoslavia para embarazarlas fueron una constante y me voy a la película con la que trato de ilustrar un poco lo que esto significó. Recuerden, les dije el título El secreto de Esma, una película del año 2006. En esta peli, una madre y una hija, ven que no he elegido por azar las dos películas, me interesa a mí mucho esto de qué efecto tienen madres e hijas y cómo rompe un vínculo que en realidad es un vínculo de transmisión de la vida, cómo se rompe la vida cuando hay una violación de por medio. En esta película, una madre y una hija tienen que enfrentarse con el hecho hasta ahora oculto, de que Sara, la hija, fue concebida por su madre Esma
tras ser violada esta última por los serbios en un campo de internamiento en Sarajevo. Sara, la niña, lo descubre de manera inesperada en una escena durísima donde la madre Esma le confiesa que es la hija bastarda de un chetnik. Se lo dice con estas palabras. Poco después sabremos también que durante el tiempo que pasó recluida en el campo de internamiento, Esma fue violada de manera reiterada a diario por 2 o más hombres, incluso estando en un avanzado estado de gestación. Sabremos también que repudió al bebé al nacer, pero logró establecer un vínculo con su hija cuando se atrevió a tomarla en brazos y a amamantarla por vez primera. No es lo más habitual. Lo normal es que se consumaran los sentimientos de repudio y esto deviniera en abandono o, bueno, en otras cosas peores, como por ejemplo infanticidios. La película nos habla de las violaciones con inseminación y escarnio, del repudio de los hijos por las madres, aunque este no sea el caso de Sara, de la niña de esta película, y del rechazo que la sociedad sintió hacia las mujeres violadas y sus criaturas, rechazo que permanece aún hoy en día. Hay una asociación que se está peleando durísimamente en Bosnia y Herzegovina, integrada por mujeres bosnio-musulmanas, pero a la que se han unido mujeres croatas e incluso serbias también, que ha tenido y sigue teniendo unos problemas extraordinarios para hacer valer un discurso de reparación y para que se entienda la importancia, digamos, de ofrecer a estas mujeres reparación en un sentido amplio, es decir, compensaciones y sobre todo, digamos, espacios donde tratarse y donde hacerse cargo colectivamente del trauma que todo esto representa, que no son traumas individuales aislados, sino que, vuelvo a decir, son heridas que se abren en el seno mismo de una sociedad. En una escena de la película, Esma, por ejemplo, se encuentra por azar con una tía suya en un centro comercial que, recordando a la madre muerta de Esma, expresa alivio porque al menos, dice la tía, no vivió para conocer a una nieta, y la niña está delante, cuya existencia la familia prefiere ignorar y de la que probablemente se avergüenza. También nos habla de cómo los hombres muertos en el frente, la película nos habla, son héroes de guerra y las mujeres violadas y supervivientes son revictimizadas. Sara descubre que es hija de un hombre serbio porque en su escuela se prepara una excursión cuyo coste resulta difícil de asumir por su madre Esma. Solo lograría pagarlo si aporta un certificado que garantice que, como Esma le ha contado a Sara, su padre fue un héroe de guerra bosnio, porque la mantiene a la niña con esta mentira, ¿no? Haber muerto en el frente tiene ciertas compensaciones lógicas para la familia del soldado, no así haber sido una mujer violada y haber parido un hijo bastardo. Por su parte, Esma, sí que es verdad, asiste a unas reuniones en una especie de centro cultural cercano dependiente de la Obstina, de la administración, de mujeres, pero bueno, son unas reuniones así como oscuras, digamos, donde las mujeres no logran abrirse nunca, y da también bastante la sensación todo el tiempo de que acuden allí una vez al mes porque les dan una paga en euros, ¿no? Una pequeña compensación económica que ayuda a estas mujeres a afrontar los gastos de la vida cotidiana en una Bosnia y Herzegovina absolutamente devastada hasta el día de hoy, donde el empleo, por ejemplo, es un problema de una magnitud extraordinaria, por no decir nada de la vivienda, en fin, todas estas cosas que tampoco nos da tiempo a tratar hoy. Bueno, perdón. Por el discurso. Entonces, decía, Esma asiste a una de estas reuniones, le dan este acompañamiento, pero está claro que, digamos, la compensación importante es para el supuesto marido muerto, ese héroe de guerra bosnio-musulmán, que en realidad Esma ha inventado y que no existe, ¿no? Entonces, vemos cómo se produce también una revictimización de Esma. Vale, como ya se me está yendo todo, solo quiero concluir diciendo que ambas películas, dos mujeres, y esta última, El secreto de Esma, nos ponen en contacto con un fenómeno frente al que lógicamente sentiremos un gran repudio moral, como dije hace un momento, una conmoción que dificulta nuestra comprensión de lo que implica y de lo que representa, pero hay que esforzarse por entender, hay que esforzarse por sacar los fenómenos sociales de las áreas de oscuridad, hay que iluminar, hay que diagnosticar y sobre todo hay que reparar, hay que poder contar lo sucedido, que es un poco lo que hemos intentado hacer hoy aquí. Y solo por recapitular, es importante entender el carácter eminentemente expresivo de la violencia sexual, el hecho de que siempre tiene un destinatario que no es solo la víctima. Cualquier acción de violencia sexual está dirigida contra la totalidad de la sociedad, no solo contra la víctima, más aún en contextos bélicos, que significa cosas diferentes en contextos históricos distintos y que lo referente a la violencia masiva en el marco de conflictos armados hay un evidente punto de inflexión con los conflictos de Ruanda y Yugoslavia, que hace que a partir de los mismos se convierta en un arma de guerra, deje de ser una consecuencia poco deseable de las guerras y pase a ser un instrumento al servicio de la misma. Razón por la que ya, para concluir, quiero que nos demos cuenta, o me gustaría trasladarles una idea que no por desagradable creo que debamos evitar,
que es la de que la violencia sexual masiva en contextos armados fue a más en el curso del siglo XX y está yendo a más en el siglo XXI. Porque yo aquí no he podido contar otros casos y circunstancias que no guardan relación con estas guerras de los años 90, pero que probablemente muchos de ustedes tienen en la cabeza ahora mismo, por ejemplo, Ciudad Juárez en México, o por ejemplo, otras muchas situaciones que se están dando, fenómenos concentracionarios, el tema de la trata o el maltrato a las niñas en países asiáticos, que son situaciones de violencia sexual masiva, sin que haya conflictos armados, pero sí guerras, digamos, de nuevo tipo también, o nuevas formas de guerra, ¿no? Y ya con esto siento haberme acelerado tanto en la parte final, siento haberme extendido tanto, les agradezco muchísimo su paciencia y bueno, y ya pues estoy abierta a cualquier conversación que quieran mantener con nosotras hoy. Muchas gracias, eskerrik asko. Bueno, muy bien. Yo creo que tenemos que empezar por agradecer a Noelia este reto formidable que supone hablar de un tema tan difícil como el que se te ha planteado, pues en unos términos realmente pues tan pertinentes y tan acertados como el que nos ha expuesto, ¿eh? Yo, en fin, creo que realmente es todo un acierto el planteamiento y creo que a mí al menos me ha ayudado para entender, ¿no? Yo me imagino que aquí en el público hay muchas preguntas. Me gustaría dar inmediatamente la palabra al público. Yo no sé si simplemente levantando la mano o tenemos ya un micrófono preparado, pero mientras tanto, mientras vamos calentando motores con las preguntas que todos tenemos ya en mente, a mí sí que me gustaría compartir contigo una reflexión que viene al hilo cuando me propusieron la presentación. Empecé a investigar y efectivamente me di cuenta de la tardanza, ¿no?, de considerar junto con el genocidio un delito internacional, la violencia masiva contra las violaciones masivas contra las mujeres. En fin, tampoco es algo excepcional, ¿no?, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, que precisamente los cuerpos de las mujeres sean normalmente preteridos, ¿no?, por el ordenamiento jurídico. No es una sorpresa, pero bueno, es cierto que en este caso pues realmente llama la atención. Pero siguiendo en esta línea, a mí, ¿sabes lo que me ha sorprendido mucho? Que cuando estamos intentando reparar desde una cultura de reparación, nos damos cuenta de que después de los conflictos armados y después de la enorme deshumanización que supusieron los conflictos bélicos en el siglo XX, siempre ha habido después colectivos organizados que han salido a la palestra pública y las propias víctimas han explicado y se han empoderado en el escenario público para solicitar justicia. Y creedme que yo, salvo esta última referencia que has hecho a la asociación, no he encontrado ninguna voz pública de mujeres que hayan sido violadas, que hayan incluso concebido y hayan tenido que gestionar el tener que convivir con un hijo o una hija fruto de una violación de guerra. Yo, circunstancias vitales más dramáticas me resulta muy difícil concebir. Y a pesar de todo, ¿dónde están? ¿Por qué no las conocemos? ¿Por qué no las escuchamos? Y son muchas. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Por qué se ha silenciado la voz de estas mujeres? Es una cosa que no me explico, no sé, es una cosa extraña, ¿verdad?, que quizá no está suficientemente estudiada o investigada, pero, en fin, me surgía esta pregunta, ¿no? No sé si... Sí, bueno, claro, o sea, yo creo que depende de los contextos, pero en el caso de Yugoslavia, que como digo constituye un punto de inflexión, o sea, lo que ha conseguido el Tribunal Internacional de Derecho Penal de Yugoslavia es muy poco. Es unas pocas, un manojo de condenas.
Y es porque, primero, ha habido pocas denuncias en relación con lo que significó. Fijaos que estamos hablando en Yugoslavia de entre 20.000 y es que los números con esto son absurdos, entre 20.000 y 60.000 mujeres. Es imposible de fijar, ¿no? Porque son muchísimas las denuncias que luego no han podido trascender porque se han hecho a organizaciones internacionales, que se ha pedido, ¿no?, a la terapeuta que no denunciara, en fin, todas estas cosas. Bueno, la cuestión es que no son muchas las denuncias, pero es que son todavía menos las sentencias. Realmente, además, el Tribunal de Derecho Internacional de Yugoslavia, así como el de Ruanda, son tribunales creados, yo creo que con una vida muy corta. El de Yugoslavia termina en el año 2017 y ya no juzga más. Y entonces los demás delitos, claro, se crean como para juzgar, digamos, a los elementos más visibles de los respectivos clanes, ¿no? Y luego ya los casos, que no quiero llamarlos así, se denuncian en el caso de la antigua Yugoslavia en tribunales comarcales y municipales. Y ahí no hay manera de sacar adelante las sentencias porque no tienen los jueces formación en género ni asumen la especificidad de este tipo de delitos. Si tenemos problemas en un país como el nuestro, donde hay una ley de violencia de género, pues imagínense ustedes en la antigua Yugoslavia, o sea, la dificultad es infinita y extraordinaria. Entonces, es que yo creo que la vía, la reparación, desde luego tendría que pasar por las sentencias, pero luego la reparación pasaría porque las instituciones se hagan cargo a través de políticas muy activas de la situación que tienen estas mujeres y de lo que implica la existencia de ese trauma en sus vidas, ¿no? Y bueno, yo es que no veo, por ahí no veo, o sea, veo mucho más organizada la sociedad civil que a las instituciones y los políticos, ¿no? En el caso, como digo, de Yugoslavia, que es el que conozco un poquito más, esta asociación hace un trabajo absolutamente extraordinario y mucho más importante y más sanador, digamos, para la comunidad de mujeres que el que puedan hacer las instituciones, que se han desentendido bastante, sobre todo una vez que se han disuelto los tribunales. Luego hay países africanos que están dando ejemplo con el cierre de conflictos, o por ejemplo Colombia. Colombia, el proceso de paz en Colombia ha tenido muy en cuenta este tema, incluso la guerra. O sea, por ejemplo, yo recuerdo una organización como las FARC, penalizaba muy duramente a los guerrilleros que cometían ese tipo de abusos, pero son casos excepcionales. La norma, como venimos viendo, es otra diferente. Lo que pasa es que, o sea, yo no creo que debamos aturullarnos ante esto, es decir, no me parece que debamos pensar ¿por qué no? Bueno, pues ¿por qué en cada caso? Veámoslo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado en cada lugar que ha dificultado digamos, que se afronte colectivamente y desde las instituciones este tipo de fenómenos, ¿no? Que no nos parezca algo como que frente a lo que nos quedamos, ¿no?, como sin respuesta, sino todo lo contrario. O sea, preguntémonos. Y para eso es que hay que documentarse. Hay que documentarse y hay que ir a buscar los testimonios que están, Están. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar una cosa que me llama profundamente la atención. Cuando estaba preparando esta conferencia este mes, yo este libro lo compré cuando supe que me destinaban en el 95 a Bosnia-Herzegovina. Y es un libro en el que es un libro colectivo, pero el centro del libro lo constituye el estudio que ha hecho Alexandra Stilmayer en el año 93, donde está recogiendo ya testimonios de lo que ha pasado, por ejemplo, en Foča o en Prijedor, pero sobre todo en Foča, que es el lugar en el que se producen más violaciones y de manera más sistemática. Esto es el año 93 del pasado siglo. La comunidad internacional no intervino hasta finales del 94-95. Y aquí están los testimonios, es solo con los nombres cambiados de mujeres. Pero aquí tengo yo 100 y pico páginas de testimonios en primera persona de mujeres bosnio-musulmanas, también croatas y bastantes mujeres serbias que han sido violadas. O sea, que los testimonios se han dado. El otro ejemplo que he puesto, el de la línea Gustav, también he podido leer multitud de testimonios en un estudio de un investigador italiano que se llama, ahora les diré porque no me gusta decir estudios, sino decir quiénes son los responsables de los mismos, pero este investigador italiano se llama, perdónenme, Tommaso Bari. Escribió una cosa que se llama Entre historia y memoria, las violaciones en masa a lo largo de la línea Gustav, y recoge como 25 testimonios a principios del año 2000, o sea que son personas que todavía pueden contar lo que sucedió allí. Así que, quiero decir, los acontecimientos están ahí, quien los narra también.
Lo que pasa es que hay que buscarlos, ¿no? Y luego de buscarlos, encontrarlos, hacerse cargo de ellos. Y hacerse cargo de ellos colectivamente implica, sobre todo, sacarlos del lugar, del caso, de la anécdota, del morbo, no hacer nunca pornografía con la violencia sexual en general y menos todavía en conflictos armados. No hacer nunca pornografía con esto, que se hizo mucho, con Yugoslavia mucho. De hecho, se grababan vídeos y se vendían y circulaban por toda la Europa del Este. Entonces, claro, bueno, ahí también es importante encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Porque puedes leer testimonios terribles, este libro está lleno de testimonios brutales. De hecho, yo incluso valoré hacer una lectura aquí de un testimonio y después consideré que no era la mejor idea. Aunque es muy fácil decirlo de démosle voz a ellas, ¿no? Y entonces yo les cuento lo que pasó con la voz de una... En este caso, por ejemplo, yo elegía un caso en Prijedor que me llamaba la atención por toda la simbología que entraña, pero después pensé que no, porque no quiero que se vayan ustedes con la sensación de haber venido a escuchar algo morboso, quiero que se vayan con el interés por saber más y por encontrar sus propias respuestas, porque las hay. Y no son místicas, o sea, todo esto tiene una explicación sociohistórica, como todo lo que nos pasa. Sí. Muy bien, vamos a dar paso a las preguntas. Yo la verdad es que no veo nada, ¿eh? Seguro que hay manos levantadas y no soy capaz de... Ahí hay una mano levantada, ¿verdad? Sí, ahí en la anteúltima fila. Adelante. Hola, gracias por... Ha estado muy bien. La has metido... Estás apurado con la prisa, pero podríamos estar una hora más escuchándote. Es carricasco, qué bien. Eso, pues. Regatic. Te quería comentar, yo estuve en el año 86 en Sevilla, yo soy de los que hice la mili, estuve en un acuartelamiento cuyo nombre era de Queipo de Llano. Me imagino que estás al corriente de sus discursos. Era bárbaro, o sea, yo cuando fui allí no sabía quién era ese señor. En el año 86 hablo, ella se había muerto en el año 11 años atrás. Cuando salí de ahí yo, el último día del servicio militar, me juré no volver a ir allí. En el año 92 hicieron una autovía, fui a la Expo, un evento cultural, y todavía estaban las letras de ese señor en el acuartelamiento. O sea, ¿eso cómo se ha consentido? Sabiendo, viene a raíz de todo, de que esto que has comentado, de todas estas barbaridades, de todo esto. ¿Cómo se ha consentido eso en un país demócrata? Pues sí, es muy buena pregunta. ¿Os parece que cómo hacemos? ¿Juntamos preguntas o vamos hablando? Lo que Itziar, lo que mejor... ¿Qué prefieres? Yo prefiero conversar con la gente, pero como a ellos mejor también les vaya, o sea, lo que sea, todo me va bien a mí. Vamos contestando, Vale. ¿verdad? Y así la gente también quizá... porque muchas veces lo difícil es formular, ¿verdad? Tienes la idea, Sí. pero pues para que les animemos a formular, ¿te parece que vayamos contestando? Por supuesto que sí, perfecto. Bueno, yo no tengo una respuesta para esto concreto, o sea, lo que comparto primero tu estupefacción. Sí tengo que decir, yo siempre hago una defensa de las Fuerzas Armadas del Estado español, porque es verdad que yo pude trabajar en Bosnia y Herzegovina gracias a que ellos estaban allí y porque me sorprendió, bueno, esto que suele decirse, y siento caer en el tópico, la calidad humana del ejército español comparado con otros ejércitos con los que me tocó trabajar, que no os podéis imaginar lo que era aquello, como por ejemplo el norteamericano, con una visión además que tienen de Europa, bueno, pues completamente ingenua y que no guarda ninguna relación con lo que es esto y que resulta muy difícil trabajar con ellos. Con los españoles era muy fácil trabajar y además es una gente que conecta muy rápido con los locales, porque bueno, pues son como muy, no sé, en fin, no sé, es gente que se mueve bien, que se desenvuelve bien en el terreno. Pero claro, una cosa es la soldadesca y otra cosa son los mandos y el diseño del ejército, que por ejemplo ahora que tenemos esta España tan revuelta, pues estamos viendo que a los mandos del ejército pues hay muchos señores, porque estos son señores todos ellos, bueno, pues con una visión, digamos, de lo que es la democracia española y de lo que es este Estado, pues que no sabíamos, ¿no?, que estaba ahí. Ahora estamos viendo que sí que estaba ahí, está en más sitios y estamos todas un poco sorprendidas, pero claro, no debíamos estarlo tanto, porque como el compañero acaba de decir, pues si teníamos una unidad que se llamaba Queipo de Llano, pues ¿por qué nos sorprenderá tanto que de pronto haya gente con ideas así como que no pensábamos que estaban?
Claro, nos falta en España hacer todo ese proceso que muchas pensamos que tenemos pendiente de memoria histórica, que implique, entre otras cosas, pues resignificar, bueno, por supuesto, limpiar de cualquier traza de franquismo una institución, por otro lado, tan importante como pueda ser la del Ejército, junto con otras que puedan tener trazas de este mismo tipo de mal social. Y por lo demás, claro, pues una resignificación de nombres y una, en fin, todo eso que reclamamos, ¿no? Y que no termina de suceder. Y bueno, yo me temo que en el momento que tenemos ahora tan delicado y tan convulso, pues quizá va a quedar también una vez más de lado. Pero no te sé decir más. O sea, que ya me gustaría a mí saber por qué lo hemos permitido tanto. O sea, pues ya ves por qué, ¿no? Ha habido una continuidad entre el régimen anterior y este, que además ahora resulta muy molesto decirlo, pero vamos, creo que resulta también, por otro lado, bastante evidente. Hay que pensar, por ejemplo, en el caso de Yugoslavia, la guerra entre yugoslava, es que no me quiero yo liar mucho, pero es una guerra desencadenada en una medida importante porque hay un problema de memoria histórica que hace posible que a partir de determinado momento el pasado reciente de todos los que integran, de las diferentes identidades, entre comillas, que integran el Estado yugoslavo, sea reinterpretado en una clave de antagonismo. O sea que el problema, cuando no cierras bien las heridas y no haces un trabajo de memoria histórica en beneficio de la democracia, de pronto un día pasan estas cosas. Ahora lo que nos ha pasado es que nos ha brotado una ultraderecha. ¿Ha brotado de la nada? Pues no, no ha brotado de la nada. Ha brotado de que estaba ahí larvada y estaba larvada por cosas como la que acabas de comentar. No me quiero ir mucho del tema de la violencia sexual, si os parece. Hay otra pregunta, ¿verdad? Aquí hay una pregunta. Me ha parecido que... No, aquí, por favor. Muchas gracias por la conferencia y te quería preguntar a ver si en la Guerra Civil Española también ha habido casos de violaciones hacia las mujeres. Sí. Bueno, lo que ha pasado con esto es que, como dije al principio, he tenido que elegir. Entonces, con la Guerra de España también me daba mucha pena no incluirla, pero como quería, digamos, montar un poco mi argumentación en torno al cambio de paradigma entre una guerra total, guerra convencional entre estados, como fue la segunda, hubiera sido la primera también, pasar a guerras civiles con componente étnico, la de España, digamos, no me servía para argumentar. Es que de alguna manera hay que poder contar las cosas, ¿no? El caso de España da para muchísimo. Yo ahí lo que les recomendaría es la lectura de libros y el visionado de películas. Hay un libro estupendo, por ejemplo, que se titula Las Rapadas, un libro del siglo XXI que está vivo, se puede comprar en librerías ahora mismo. En este momento se me va el nombre del autor. Así como hay también otro libro en siglo XXI que se llama En cuerpo y alma, y también se me va el nombre de la autora. Me perdonan ustedes, una a la cabeza la va teniendo ya un poco. Las Rapadas y En cuerpo y alma son dos muy buenas monografías que, siendo monografías y libros especializados de historia, son perfectamente accesibles para la lectura de cualquiera y que yo recomiendo mucho para ilustrar el caso español. Porque, bueno, en España, claro, tuvimos de todo durante la guerra y durante el periodo de la dictadura franquista. Las cárceles franquistas fueron un lugar de escarnio de las mujeres vencidas, republicanas, y una forma de escarnio es la violencia sexual. Así lo fueron también los lugares concentracionarios donde se llevaban a cabo interrogatorios y, en fin, todas estas cosas de las que tenemos noticia, ¿no? Hasta los interrogatorios de Billy el Niño, que todavía hay mujeres que lo pueden seguir contando, ¿no? Lidia Falcón, por ejemplo, lo ha contado, y mujeres vivas, quiero decir, que dan testimonio de ello. Las prisiones franquistas son una cosa tremenda. Muy bien, hay otra pregunta también. Te quería preguntar, ya que has tocado el tema de Yugoslavia, hay una comunidad de judíos sefardíes que va unido también a la temática de estas reuniones, que me imagino que sufrieron en la Primera Guerra Mundial
En las guerras, ¿estás al corriente? ¿Hay una comunidad de judíos sefardíes en Bosnia-Herzegovina? Sí, bueno, en toda Europa del Este hay comunidades de judíos sefardíes, con lo cual no me sorprende nada que en Bosnia también. Allí hay una, de hecho, están luchando ahora para seguir manteniendo el idioma, porque conoces que el sefardí es el antiguo español. Sí, o sea, sí. están todavía, porque con el sionismo lo que quiere es, solamente quiere meter el idioma de ellos, el idioma nacional suyo, ¿no? Entonces están luchando para mantener el idioma sefardí. En el conflicto este que hubo nacionalista serbio ortodoxo, fue un conflicto religioso. ¿Se vieron afectadas las comunidades judías también, al igual que las musulmanas? Las comunidades judías son minoritarias en Bosnia-Herzegovina y no tienen nada que ver con la musulmana, que es bosniaca, digamos. Y no, o sea, hay varias etnias minoritarias, además de bosnios, croatas y serbios. El componente religioso es más de naturaleza, digamos, fue un elemento que permitió simbolizar la contienda. Pero la contienda tiene una naturaleza básicamente política. O sea, como digo, más bien es una cuestión de fractura de la antigua Yugoslavia de Tito y fractura que coincide en el tiempo con el surgimiento de una serie de discursos que a partir de cierto momento van a hacer inviable la convivencia de estas tres comunidades, sobre todo porque los serbios sienten que pierden de alguna manera el control del Estado yugoslavo cuando Croacia y Eslovenia declaran la independencia. Entonces ahí son conflictos de orden territorial, político, que afectan a la integridad de un Estado y movilizan, digamos, lo religioso a un nivel simbólico, que es muy importante, ¿no? Sirve en una medida muy importante al propósito de la guerra. Pero no creo que sea o sea, no debemos reproducir, digamos, la lógica etnicista cuando explicamos los conflictos. Me explico, o sea, que ellos se vean a sí mismos como etnias y confronten desde ahí, no quiere decir que nosotros tengamos que dar esa explicación por buena. Lo de ser etnia o no ser etnia, pues tú me dirás. Otra cosa es que tú te has socializado en una serie de ideas y esas ideas comportan también la existencia de un enemigo, y contra ese enemigo cargas en un determinado momento en una relación de poder que deviene en conflicto armado. Pero no hay que dar por bueno esto del etnicismo nunca. De hecho, cuando yo he dado antes una definición de genocidio, he dicho el genocidio tiene que ver con un proyecto de exterminar en su totalidad o en parte a un grupo al que se le imputan unas determinadas características étnicas. Es decir, quiero subrayar ese elemento, digamos, de construcción del otro como adversario, ¿no? Igual que nos pasa con las mujeres. O sea, yo siempre digo, a mí no me entusiasma lo de nos violan por el hecho de ser mujeres. Yo siempre digo, nos violan siendo mujeres. Es decir, porque nos conciben como mujeres de una determinada manera, que es un poco lo que contaba con Dos mujeres, ¿no? El mandato que asume Rosetta. Ah, ser mujer es esto, ser mujer es ser una puta. A Rosetta no podemos decir que la violan por ser mujer si es una niña. La quieren hacer mujer. ¿Veis también cómo se juega lo de la identidad mujer? Se juega como las identidades étnicas. La puedes jugar a favor o en contra. Y yo creo que lo que no hay es que caer en esa normalización y en esa lógica, digamos, de reproducción de las identidades como un arma arrojadiza. La identidad es interesante cuando es un espacio que habitas en libertad, que nace de la relación de lo que tú piensas de ti mismo en relación con lo que piensan los demás. Pero si la identidad es una imposición o un lugar para defenderte de un adversario imaginario al que atribuyes una identidad, pues estamos fastidiados. No sé si hay algo. Aquí hay una pregunta. Me ha parecido que has hablado de mujeres y de distintos hombres. ¿Puede ser hombres? Sí, en el caso de las violaciones al sur del Lacio hubo muchas violaciones de hombres. Sí. A los hombres también se les viola. Yo creo que el mandato, me parece súper interesante esto. Cuando se viola a una mujer, se viola un cuerpo femenino. Cuando se viola a un hombre, se viola un cuerpo masculino para feminizarlo. El mensaje es claro. Te voy a hacer como las mujeres, que para mí son esto despreciable, ¿no? O sea, que no, quiero decir, tampoco nos tiene que sorprender. El número siempre es mucho menor, es ínfimo. Es extraordinariamente elevado en el caso del sur del Lacio. El cuerpo expedicionario francés, los Grumier, lo utilizaron. Podemos buscarle explicaciones, y seguramente que las hay, de naturaleza, yo diría que etnopsicoanalítica.
Hay un señor que se dedica a estos menesteres que se llama Paul Poguin y cuenta cosas muy interesantes, pero es un asunto delicadito. Esta proporción del lacio no la he encontrado en ningún otro fenómeno de estas características. 2.600, no la he encontrado nunca. Nunca. Lo de los hombres es residual. Pero está aquí en este fenómeno y no he querido obviar el dato. Me ha parecido importante. Y agradezco su pregunta porque me parece relevantísima. Quería decirte, yo tengo entendido que los marroquíes son gente que tiene relaciones sexuales con hombres. Bueno, vamos a ver. Entonces dice que ellos dan, no les gusta que les den. Entonces, como eran marroquíes, ¿puede ser esa explicación? No, vamos, no, porque lo primero, lo de los marroquíes tienen determinadas costumbres sexuales, ya toda esa frase ya nos lleva a lugares en los que no queremos estar, porque son los lugares de la imprecisión y son sobre todo también los lugares de los que digo que debemos huir, es decir, de la atribución de unas determinadas características que además no tienen que ver con las nuestras, sino que más bien se opondrían a un grupo humano por el hecho de ser un determinado grupo humano. Supongo que es una forma aprendida de relacionarse y que en un contexto, digamos, de violencia anómica se activa porque se ha permitido en una determinada circunstancia. No creo que sea consustancial al hecho de ser marroquí. La vemos en este contexto concreto y es ahí donde la mencionamos y donde tratamos de explicarla y de entenderla. No vamos a ir más allá porque ¿para qué vamos a ir más allá si no tenemos dónde ir? O sea, quiero decir, yo creo que lo importante es la violación de cuerpos femeninos y feminizados. Se ha aproximado al tema, desde el principio ha dicho que iba a hablar de forma más reactiva, ¿no? Más que propositiva. Quería saber si tiene alguna idea propositiva para el contexto en el que estamos, en el que hay menos guerras convencionales, hay menos testigos y testigas, hay menos periodistas, los corresponsales extranjeros escasean por todas partes, hay menos, como dicen en inglés, eyeballs, ¿no? Hay menos testigos profesionales, vamos a decir. Es que no me sale la palabra en castellano. Pues se dilo, confía. Dilo en el idioma que te salga, sí, y ya tratamos de traducirte como sea. Se confía en periodistas ciudadanos. Hay eso junto con unas guerras que ya no son convencionales. ¿Qué ideas propositivas puede haber surgido de toda esta situación? No sé, acabar con el mundo, con este orden que hay. No, lo dice Rita Segato, ¿no? Vivimos en una fase del capitalismo muy avanzada, la fase que ella llama la de la dueñidad, y esa fase de la dueñidad se resuelve en una medida importante a través de la apropiación de los cuerpos femeninos y feminizados y de su conversión en mercancía. O sea, la trata es un problema del que no terminamos de tener una dimensión clara y es un problema de violencia sexual masiva, o sea, no es distinto de todo lo que hemos venido hablando aquí. Yo soluciones para estas cosas no tengo, o sea, lo que puedo ofrecer es un diagnóstico porque, bueno, porque no sé, porque es, yo qué sé, porque le pongo interés y tal, pero creo que es consustancial al orden que tenemos. Y creo que tiene que ver totalmente con el capitalismo. O sea, lo que pasa en Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿qué solución hay para esto? Es decir, todo el mundo sabe, y me interesa y mucho la intervención pregunta de Iciar, ¿no? O sea, ¿qué pasa pero qué pasa? Porque en Ciudad Juárez es que se sabe, ¿no? Y hay caras, y hay voces, y hay un movimiento asociativo, y está la sociedad civil pendiente y preocupada, y no cesan los feminicidios. Entonces, claro, es que cuando te peleas contra las estructuras, es que la violencia sexual es estructurante. Es que es estructurante. Y es que las mujeres todas somos víctimas de violencia de diferentes tipos e intensidades. Pero la violencia sexual forma parte de nuestras vidas y estamos todos y todas socializados en ella. Y en conflictos armados pues se puede convertir en esto, por ejemplo, en un arma de guerra o en un espacio de verificación de la conquista, o si estamos hablando del orden capitalista internacional, pues se puede convertir en un asset en el mercado, en un mercado de mercancías que ya no son las cosas, sino que somos las personas, pero personas cosificadas.
porque, claro, la trata siempre implica un acto previo de violación y la violación implica cosificación, deshumanización, desvitalización, ruptura del vínculo, digamos, que te sostiene, y el vínculo que te sostiene es con las otras, ¿no? Que es lo que yo hubiera querido quizá desarrollar un poco más con lo de las dos películas que se me han quedado ahí. Yo me traía lo de las películas, al final me he centrado mucho en la parte primera y luego pues quizá he corrido más en la segunda, que era para mí la más creativa, pero bueno. No se puede todo, se ha intentado, no se ha podido. Pero es una pregunta muy grande para que yo, que soy muy pequeña, la pueda responder. Pero esa es un apunte a lo que acabas de decir, pero sin embargo has partido del criterio que el patriarcado, digamos, bueno, la estructura machista que sostiene estas sociedades no es explicativa, pero te pasas cada momento, que decir, el último alegato es un alegato en contra precisamente de esa estructura que hay que demoler, que es precisamente la estructura que cosifica a las mujeres, que las convierte en objetos de trata, de minusvalorarlo, del territorio de la otredad, del simbolismo para los hombres de la violación de sus mujeres que les obligan a presenciar en muchos casos, o sea, de lo que ya es la inutilidad de una mujer de por sí cosificada cuando tiene un hijo de otro hombre, etcétera, etcétera. Quiero decir, ¿no te parece que la estructura encaja mucho de esta violación masiva o de la violación como elemento dentro de la estructura patriarcal? O sea, es un tema largo. Mira, para mí el patriarcado es una categoría analítica que aparece a finales del siglo XIX con el feminismo de la primera ola y el marxismo precientífico. Y es una forma que tiene el primer marxismo y el primer feminismo de definir la sociedad de su tiempo. Cuando nosotras ahora hablamos de patriarcado, lo hacemos en la versión banalizada del desarrollo que al patriarcado le ha dado una disciplina muy concreta, que es la antropología. Yo no soy antropóloga, de formación soy politóloga y digamos que mi mirada es sobre todo histórica. Entonces, a mí el patriarcado no me sirve porque no me sirve para historizar absolutamente nada. Y no me sirve como feminista porque me parece una categoría desmovilizadora. Porque si todo es el patriarcado, pues es que el patriarcado es una cosa muy grande. Es como si todo es el capitalismo. ¿Sabes? Por eso digo, el capitalismo es el problema en la fase actual que una antropóloga concreta, que es Rita Segato, llama de dueñidad. Es decir, lo ubico en un lugar concreto donde yo tengo encima de la mesa todas las variables que me sirven para explicar este mundo, para conducirme en él y diagnosticarlo. Ahora, el patriarcado así como cosa, digamos que lo que viene a nombrar en esa versión banalizada es todas y cada una de las formas de opresión que pesan sobre las mujeres, a mí no me sirve. Como historiadora. De hecho, yo como historiadora utilizo siempre mucho más la categoría relaciones de género. El género sí me sirve, porque me sirve, las relaciones de género cambian sociohistóricamente y me sirve, digamos, es una categoría que a mí me sirve para aproximarme analíticamente a lo que me interesa, que por ejemplo puede ser la situación que tienen las mujeres en un determinado contexto o la representación de lo femenino en un determinado contexto o qué significa el sujeto político del feminismo en una determinada circunstancia. Entonces, bueno, sí que es un debate un poco más técnico que los que estamos manteniendo hasta ahora, pero yo lo del patriarcado, así a lo Lagarde, a mí lo que me vale de todo esto es, a mí me gusta mucho lo que dice Marcela Lagarde. A mí no me gusta lo del feminismo, es que que las mujeres seamos iguales con los hombres. No, este feminismo no es el mío. El feminismo para mí tiene que ver con generar, digamos, una alerta social en torno a un hecho que creo que es constatable, que es que todas las mujeres sufrimos violencias. Por eso yo creo que mujer es la que se dice serlo, porque si a mí viene alguien y me dice que le está pasando eso, pues ¿quién soy yo, no?, para definir sus subjetividades de la mía? Yo creo que la subjetividad de cada quien la define cada quien en función de lo que le atraviesa. Entonces, bueno, mi visión de lo que es lo femenino es más identitaria, más relacional, pero bueno, esto también ya es una cuestión de formación y de, digamos que, desde dónde yo pienso y escribo, ¿no?, desde qué lugares. Patriarcado, pues es que es una categoría poco histórica. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, observación, intervención más. No sé, parece que no. En cualquier caso, Pachi, yo creo que habrá que invitar de nuevo, ¿no te parece? Ah, yo vengo. Con este último guante que hemos lanzado encima de la mesa, a mí me interesa, si hay que votar en algún sitio para que la volvamos a traer, yo quiero ya depositar mi voto sobre este último tema. Yo recojo el guante. Fantástico. En cualquier caso, si no hay más preguntas, pues agradeceros, Noelia
Itziar la conferencia, creo que ha sido verdaderamente interesante. Está buscando el autor del libro de las rapadas, que creo, Enrique González Duro. González Duro, perdón, Enrique González Duro, se me por fue. si alguien quiere apuntarlo. Y nada, de nuevo pues agradeceros vuestra presencia. Recordaros que la cita del próximo martes con la proyección del Hijo de Saúl, y luego ya volvemos en el mes de abril con otra película, Guerreros, de Daniel Calparsoro, que nos lleva además al conflicto de Kosovo, y el 27 de abril una conferencia de Esther Bendaham con la identidad sefardita en España en relación al Holocausto. Espero que nos veamos. Eskerrik asko, tamila esker, etortzeagatik. Eskerrik asko. Sí.